Listos ya. Entonces, ya te pusiste a grabar, ¿verdad? ¿Ya empezaste a grabar? Sí. Ok. Bueno, buenas noches por allá a todos, tardes desde acá, ¿verdad? Y vamos a iniciar con el tema de hoy, que es, vamos a ver el tema número 11 de esta serie de nuestra declaración de fe, que vamos a entrar con el tema, es el Hijo de Dios, la primera parte. Esto es lo primero que vamos a estar viendo, ¿verdad? Y esto es, bueno, yo quisiera que nada más tuviéramos todos en claro, que notemos que seguimos dentro del tema de lo que es la triunidad. Ahora simplemente lo que estamos haciendo es, estamos viendo cada una de las personas de la divinidad. La semana pasada lo que estuvimos haciendo fue, o desde los temas anteriores, fue ver precisamente la persona del Padre. En esta ocasión vamos a empezar a ver pues el Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Entonces, el hecho de ubicar al Hijo de Dios o Dios como el Hijo, la segunda persona, que como lo hemos visto, si recordamos tantito, porque hemos sido muy insistentes en esto, tan Dios es el Padre como el Hijo, como el Espíritu Santo, y tan eterno es uno como el otro. Como no hay en ninguna manera se degrada o no hay grados en donde quién es más importante. Bueno, son tres personas distintas, es el mismo Dios, y es precisamente ahorita en donde nos vamos a tratar de echar un clavado en esto, porque es esencial el hecho de tener en claro la obra y la persona de Cristo. Esto lo hemos mencionado, hemos estado tratando acerca de esto, hemos estado empezando a comentar, ¿verdad?, la trascendencia de ello en la serie Contracorriente, que es en esencia, pues, es cristología, ¿verdad? Es un tratado que estamos viendo acerca de Cristo en base a la carta a los Colosenses, pero ahí estamos viendo bastantes más detalles, ¿no? Entonces, esto, pues definitivamente nos va a llevar a enriquecer de una manera, pues, mayor, ¿verdad? Algo donde nos vamos a centrar en primera instancia son en dos aspectos, ¿sí? Hay dos aspectos en donde nos queremos centrar, que es en la eternidad y en la divinidad del Hijo de Dios. Es decir, hay algo que se conoce o que se llama inmanencia, donde no se puede separar una cosa de la otra, no se puede separar la divinidad de la eternidad. En otras palabras, si se quita lo eterno, pues ya lo divino no se sostiene, y si se quita lo divino, ya lo eterno no se sostiene. Entonces, esto es absolutamente importante que nosotros tengamos en claro que esto es algo esencial, esto es doctrina esencial, esto es columna vertebral de nuestra fe, ¿sí? Y es el hecho de que nosotros lo tengamos perfectamente claro, que, repito, tanto la divinidad como la eternidad de Dios, y en este caso de Cristo, la segunda persona de la divinidad, no se separan, ¿sí? Es una moneda, vamos a llamarlo así, que tiene esos dos lados, ¿no? Entonces, si quitas cualquiera de los dos lados, pues eso ya no es válido. Yo quisiera mencionar en esto que estos son, vamos a ver muchas cosas porque ahí se derivan varias situaciones cuando hablamos de la divinidad de Cristo y cuando hablamos también, como vamos a hablar de la eternidad de Cristo, pero hay cosas que se derivan de ahí, yo sí quiero simplemente enfatizar que estos, en mi parecer, a mi juicio, son los elementos o los aspectos más destacados, ¿sí? Pero al mismo tiempo son los más mal entendidos y son los más distorsionados.
decir, la eternidad y la divinidad de Cristo. Hay quienes se han plantado a lo largo de la historia, probablemente con un buen deseo, con una buena intención, ¿verdad? Pero con un muy corto entendimiento. En otros casos, yo no creo que haya habido una buena intención, sino que ha habido una distorsión, ¿verdad? Deliberada en esto, y una arrogancia del hombre impresionante que ha llevado, repito, a distorsionar. Y estos dos aspectos, la eternidad y la divinidad de Cristo, repito, son sin duda de lo más atacado que ha habido, pero desde un inicio, no solamente con el surgimiento del liberalismo teológico, sino desde los inicios mismos de la fe cristiana, ¿sí? Ya nosotros lo podemos ubicar desde el gnosticismo, ya en el primer siglo. En el segundo siglo se van haciendo algunas, o las deformaciones se van haciendo mayores, ¿sí? Entonces, en algún momento yo les mencioné de este hombre, de Arrio, ¿verdad? Con quien dio origen precisamente una enseñanza que se conoció como el arrianismo, que afirmó que el Hijo de Dios, pues que no era coeterno, ¿verdad? Con el Padre, sino que él había sido creado por el Padre, ¿verdad? Como un instrumento para crear al mundo. O sea, acuérdense, cuando estamos tratando de la Trinidad, como en muchas otras cosas, dentro de la enseñanza bíblica, nosotros no podemos meter el ente filosófico y tratar de entender y tratar de interpretar las verdades y aún los dogmas que existen dentro de la escritura, ¿verdad? Como esto, la Trinidad es un dogma, el nacimiento virginal es un dogma, es decir, no es algo que se explique, no se puede entender, de hecho, simplemente se cree porque afirmamos, porque creemos que Dios es veraz, ¿sí? Y eso es precisamente un dogma. Entonces, hay cosas como en este caso que no se puede entender y que no se le puede meter el ente filosófico y tratar de que nosotros lo entendamos desde un ángulo filosófico, con un enfoque filosófico, porque eso tiene que ver con especulación, ¿sí? Entonces, sí, o sea, es decir, siempre filosofía tendrá que ver con una especulación, con el pensamiento del hombre, con las líneas que uno puede tirar. Muchas veces uno puede estar muy, muy centrado y puede estar perfectamente cimentado, pero en otras ocasiones la especulación va a existir. Entonces, tenemos que recargarnos siempre en la verdad. Y bueno, en este caso, este hombre Arrio, ¿verdad? Decían, bueno, Cristo sí es creador, pero realmente lo que pasa es que él fue creado para crear, ¿sí? Y bueno, ya podríamos ver desde ahí que ya hay una contradicción en sí misma. No me voy a meter en este momento por ahí, pero ya alrededor ya del año 300, ¿verdad? Porque el arrianismo creció, ¿sí? Ese pensamiento, esa filosofía dentro del cristianismo del primero y del segundo siglo creció, y hubo un momento, déjenme decirlo, que fue el pensamiento teológico que en algún momento dominó, que fue predominante en el cristianismo, en algunas regiones, sobre todo en el norte de África, pero fue algo que dominó el pensamiento teológico cristiano, ¿sí? Entonces, lo menciono todo esto porque es algo importante, es algo muy, muy, muy relevante, ¿sí? Ya en el siglo tercero, sí, ya en el siglo tercero, bueno, ya se le consideró como una secta herética, ¿verdad? Ya hubieron algunos concilios, perdió fuerza a lo largo de la historia, de repente resurgía ahí, y bueno, ya tocamos el tema, ¿verdad? Que Arrio, pues en esencia es el abuelito de los testigos de Jehová, ¿verdad? Que es en donde tuvo un mayor auge, ¿verdad? Hubo un movimiento que ya mencionamos también, no me voy a regresar ahí, están en los primeros temas,
el unitarismo, ¿verdad? Fue muy fuerte, sobre todo en el continente europeo. Después de la Reforma fue muy, muy fuerte, ¿sí? Y bueno, ya de ahí surgen los testigos de Jehová acá en América. Vengan conmigo, por favor, a Mateo, capítulo 16, versículos del 15 al 18, como es algo que estamos poniendo ahí, ¿sí? Lo tienen, les aparece, ¿no? Ahí en su pantalla. Mateo 16, 18 dice, él les dijo, ¿y vosotros quién decís que yo soy? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta última expresión se traduce también como, y el poder de la muerte no conquistará. ¿Sí? Miren, esta declaración hecha por el mismo Señor Jesucristo con respecto a su persona, incluye estos dos temas, incluye estas dos cosas, estos dos aspectos, su divinidad e incluye su eternidad. ¿Sí? Está raro, ¿no? Como veo la cámara luego que se mueve y se hace muy rara, ¿no? Me está diciendo que sí, que sí, que sí, que sí. No sé qué está pasando. Yo espero que esté grabando bien el audio, ¿no? Nosotros también tenemos malo la conexión. Sí, esto está un poquito complicado aquí el asunto. No sé si podemos, quiero ver si podemos ver en este momento. Ves que está un poquito rara la conexión, ¿no? Pero bueno, seguimos avanzando. Perdón, ¿no? Estamos en vivo y estamos transmitiendo por Zoom. Yo quiero invitarlos a que vengan. Vamos a ver ahorita lo que es esta primera parte, que es en donde nos vamos a centrar el día de hoy. No voy a poder llegar más para allá, no voy a poder llegar más lejos de esto, pero vamos a ver lo que es la divinidad del Señor Jesucristo. La divinidad del Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahorita vamos a ir ahí a Colosenses, al capítulo 1, los versículos del 16 en adelante, pero empezando por aquí, el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios en un sentido singular. ¿Por qué comento esto? ¿Por qué digo en un sentido singular? Porque como vimos en la semana pasada, en el tema anterior, Dios es el Padre de los creyentes. Se tiene que entender esto, que no hay un universalismo, es decir, el tema de decir, bueno, todos los seres humanos son hijos de Dios, todos los seres humanos somos hermanos. No. La Biblia enseña otra cosa. Esa enseñanza de todos somos hijos de Dios, eso es universalismo, ¿ok? Y no es no es bíblico, vamos a llamarlo de esta manera, ¿sí? En buena medida pues es bastante herético. Permítanme hacer nada más un cambio. Voy a dejar de compartir pantalla, ahorita me voy a regresar ahí. No sé qué está pasando, pero me está temblando mucho la imagen. No sé si ahí se haya mejorado un poco. Acabo de compartir, repito, no sé si se haya mejorado un poquitín ahí, pero bueno, vamos, estamos en vivo, ¿verdad? Somos hijos de Dios, pero somos hijos de Dios porque hemos creído en Él, porque hemos nacido de nuevo, porque hemos nacido de lo alto, hemos nacido de arriba, ¿sí? Como textualmente nos dice. Entonces, por eso menciono que el Señor Jesucristo es Hijo de Dios, y es el Hijo de Dios en un sentido singular, en un sentido único,
porque es a partir de, déjenme llamarlo así, voy a meter un término, no pensaba entrar ahorita por ahí, pero creo que es necesario hacerlo, es por engendramiento, ¿sí? Porque él fue engendrado. De hecho, la, en lo que es la declaración de fe, en lo que es el credo niceno, eso es precisamente, dice, es engendrado, no creado. Engendrado, es muy importante entender esto y en alguno de estos, de los temas, no el día de hoy, no sé si en el que sigue todavía viene o hasta el otro, pero vamos a tratar el tema de lo que es el engendramiento, porque engendrado es alguien igual a, ¿sí? Es decir, es alguien que no tiene un principio, que no tiene un fin, pero que es igual al que le engendró. En este caso, entendemos que el Hijo de Dios, que Jesucristo es único porque es engendrado, es decir, es de la misma sustancia, es igual que el Padre. Y bueno, yo entiendo que esto es bastante complicado porque tratar, como dijimos, de explicar esto a mí en lo particular, no lo alcanzo a entender, soy honesto, no tengo todos los elementos y mi conocimiento es limitado para intentar explicar todo esto, ¿verdad? Lo que podemos decir con toda seguridad, porque está en las Escrituras, es que la divinidad de Jesucristo, el Hijo de Dios, ha sido uno de los puntos más atacados desde el inicio. Y sin duda, porque es el punto más importante desde donde se han generado la mayor cantidad de herejías y de divisiones, aún dentro de la iglesia, desde un inicio de la iglesia, ¿sí? Entonces, yo quiero que vengan, por favor, a Colosenses, lo voy a proyectar aquí en el capítulo 1, versículos del 16, perdón, al 18, en donde nos dice: porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra. Pónganme atención en esto. Visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas. Fíjense bien, aquí está entrando en algo muy relevante, porque esto, es decir, lo que está hablando el Señor Jesucristo trasciende la materia, o sea, Él es antes de todo, ¿sí? Dice, ya sean tronos o dominios, todo ha sido creado por medio de Él y para Él, ¿sí? Y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen o existen, también se traduce. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Pónganme atención, porque lo que nosotros vemos aquí, y que este es uno de los puntos, repito, en donde se ha atacado más, es de precisamente el término primogénito, no quiere decir el primer ser creado. Hay Biblias que lo traducen así, la versión de los testigos de Jehová, ellos dentro de su doctrina lo manejan así. Hay distintas corrientes, aún dentro del liberalismo teológico, manejan a Jesús como alguien creado, y no es lo que dice, porque la Biblia, pues, digo, ellos lo interpretan de esta manera, ¿verdad? Y Él es antes que todas las cosas, Él es también la cabeza, Él es el primogénito de entre los muertos, pero olvidan que el término primogénito, o no es de que olviden, pero lo obvian, lo hacen a un lado, que el término de primogénito no quiere decir el primer ser creado. El vocablo que se utiliza para decir el primogénito es el prototokos, y esto quiere decir una preeminencia, es decir, el que está por encima de todo y el que está por encima de todos, el que tiene el derecho y el que ocupa el mayor rango de todos, ¿sí? Habla de una posición, habla de una autoridad, habla de un derecho por encima de todos, ¿sí? Entonces, esto es muy importante entenderlo. Cuando la Biblia nos dice que Él es el primogénito, ¿sí? Que en Él fueron creadas todas las cosas, etcétera, no está hablando en ninguna manera que Jesús es un ser creado, o que Cristo, como lo mencionamos en otras ocasiones, de que Cristo
vino a ser el Hijo de Dios en el momento de su encarnación. Él es el Hijo de Dios eternamente. Él es el Hijo de Dios eternamente, lo repito, siempre lo ha sido. ¿Está bien? Entonces, Él es supremo en rango por sobre toda la creación por una sencilla razón, porque Él es Dios. Y eso es lo que nos está diciendo ahí desde el versículo 16. Nos indica que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Y escuchen bien, ningún ser creado tiene la capacidad de crear ex nihilo. Yo se los había comentado esto ya en alguno de los temas, de los primeros temas en la serie de Contracorriente. Pero pongan atención, ¿qué quiere decir esto? Que ningún ser creado puede crear de la nada. Cualquier ser creado, cualquiera de nosotros somos seres creados, nosotros podemos transformar cosas, podemos unir cosas, podemos... Cuando decimos, ay, este es el creador, esta persona es el creador de esta obra de arte, no, esa persona no creó la obra de arte, esa persona simplemente la desarrolló. ¿Sí me explico? Porque todos los elementos que incluyeron esa obra de arte ya existían. Él simplemente orquestó de alguna manera. No sé si me explico con esto, pero esto es muy clave de entender, mis amados. Esto es clave en verdad de entender. Entonces, en ninguna manera podemos pensar que un ser creado puede crear ex nihilo. Eso es lo que quiere decir de la nada. ¿Quién es el único que puede crear ex nihilo? ¿Quién es el único que puede crear de la nada? Es decir, cuando hay nada, de ahí crear. Solamente Dios. Bueno, Cristo creó de la nada. Él es Dios. Vamos un poquito más para allá. Vamos a ver ahí en Juan 14, en el versículo 9. Es la Nueva Traducción Viviente, y después de que le dé un traguito al café, se lee de la siguiente manera. Jesús respondió: Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí, han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? ¿Sí? Esta es una declaración hecha por el Señor Jesucristo, en donde Él mismo afirma de una manera contundente que Él es la manifestación encarnada de la deidad, es decir, que Él es Dios. ¿Me has visto a mí? Has visto al Padre. ¿Me has visto a mí? Has visto a Dios. Sí, pero yo soy la manifestación encarnada. Esto es algo contundente, ¿sí? Yo les aconsejo que vayan y vean todo el capítulo 13, 14, desde el capítulo 1 de Juan. Pero en el capítulo 14, previo a esta, donde enganchan esta conversación para que ubiquen el contexto. Pero esto es importante, mis amados. Esto es importante tener en claro. Es decir, la deidad de Cristo se afirma, es decir, que Cristo es Dios, que el Hijo de Dios es Dios, se afirma de una forma tan cabal, tan contundente, tan clara en todas las escrituras, ¿verdad? Se afirma como que Dios, como que el Padre es Dios, como que el Espíritu Santo es Dios, pero también que el Hijo es Dios, y afirma que estas dos naturalezas, que la humana y la naturaleza divina, coexisten en la persona de Cristo, ¿sí? Que no llegó a ser hijo de Dios. Esa frase la voy a estar repitiendo a lo largo de los temas que me trate o que me toque hablar con respecto al Hijo de Dios. El Hijo de Dios nunca llegó a ser el Hijo. Siempre ha sido el Hijo. Eternamente ha sido el Hijo de Dios. ¿Está bien, mis amados? Pues bueno, vamos a ver ahorita siete prerrogativas de la deidad del Señor Jesucristo. ¿Qué es esto? ¿Qué es una prerrogativa? Una prerrogativa en esencia es un derecho
que le corresponde exclusivamente y que por cuanto Él es Dios, ¿verdad? Pues le corresponden todas las cosas que vamos a ver, 7 al menos de ellas, que son, perdón, que son esenciales. Ay, y vamos a empezar con la primera. Repito, una prerrogativa es eso, es un derecho, es un poder, es una autoridad que solamente le corresponde a él. Es decir, que nadie más lo puede hacer. Como un ejemplo, cualquiera de nosotros, si yo digo, bueno, hay cosas que, como Raúl Borboa, yo tengo prerrogativas de Raúl Borboa, es decir, cosas que solamente Raúl Borboa puede hacer, que oficial y que legalmente le corresponden y que nadie más lo puede hacer. Y para que alguien lo haga en mi nombre, yo tengo que autorizar a esa persona. No sé si está claro eso. Pero en este caso son prerrogativas de la deidad de Cristo que solamente le corresponden a Él y que solamente Él puede hacer porque Él es Dios, ¿sí? Es decir, estas prerrogativas lo que hacen es confirman que el Señor Jesucristo es Dios. Vamos a ver la primera. La primera es que Él es el creador de todas las cosas. Él es el creador de todas las cosas, ¿sí? En Juan capítulo 1, versículo 3 nos dice, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas por Él fueron hechas. Dice, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Sí? Es decir, absolutamente nada de lo que nosotros vemos fue hecho fuera de Él. ¿Por qué puedo ver, déjenme poner cosas tan sencillas como esto, ¿por qué puedo ver el sol? ¿Por qué está esto? Porque Él lo creó. ¿Por qué puedo ver las nubes? Es que Dios las creó. ¿Por qué puedo ver? Porque Dios lo creó, porque Cristo lo creó. ¿Está bien? En Juan, este versículo no se los puse ahí, pero anótenlo, Juan capítulo 1, ahí mismo, versículo 10 dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Es decir, todo, aquí ya es el cosmos y ya también dice, todo el cosmos, todo lo habido y por haber fue hecho por él, pero después dice, y el mundo no le conoció. Aquí ya se refiere a la gente, ¿sí? Entonces, el hecho de crear todas las cosas, de que de Él se originen cada una de ellas, el hecho de que al crear las cosas, Él es el propietario de las cosas, es señal de la deidad, es señal de que Él es Dios. Sí, acuérdense, Romanos capítulo 11, 36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria. Esto es impresionante. ¿Sí? Y esto es muy, muy relevante porque el Señor Jesucristo es Dios en el sentido más absoluto de la palabra, desde el punto de que Él es creador. Y esto es algo muy importante y que vamos a detenernos a ver la siguiente semana. Prerrogativa número 2, ¿sí? Él es el preservador de todas las cosas, es decir, no solamente Él ha creado todas las cosas, pero Él ha preservado todas las cosas. Y en la primera parte, en la parte A, vamos a llamar así, del versículo 3 del capítulo 1 de Hebreos, sostiene que todas las cosas fueron hechas por el poder de su palabra, ¿sí? Y que Él es por quien las cosas subsisten, como ya también lo vimos en Colosenses. Pero la parte A del versículo dice, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Fíjense, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. ¿Con qué creó todas las cosas? Con su palabra. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Es el verbo. ¿Ok? Es el verbo. Pongan atención en esto. Él es el verbo de Dios. ¿Sí? Pero también por su palabra, por el verbo, sostiene
todas las cosas. Entonces no es solamente el creador, pero es el sustentador. Y tan vasto, tan enorme, tan grande como es el universo, todo lo mantiene él de una manera retenida, muy coherente mediante el poder solamente de una persona, y mediante el poder vamos más allá de la palabra de esa persona, de Cristo mismo, del Hijo de Dios. Cristo es Dios. Vamos a ver una tercera prerrogativa. Yo espero que estemos aprendiendo más algo, o sea, cosas y afirmando cosas con respecto a la segunda persona de la divinidad, al Hijo de Dios. El tercer punto es de que Él perdona pecados, ¿sí? Él perdona pecados, y esto, miren, el pecado en esencia constituye una ofensa contra Dios. En algún momento yo les comenté que en el griego, en el concepto griego, acuérdense que siempre dentro de los idiomas, cada palabra representa algo. El griego es muy particular, luego lo vamos a ver un poquito más allá, porque nos permite crear conceptos de palabras. Es asombroso. Pero el hecho es de que solamente en este caso, la palabra pecado en el griego tiene que ver y se traduce como hamartia, y se traduce como alguien que no le dio al blanco, que erró al blanco, es decir, como una imprecisión, ¿sí? El pecado en el pensamiento del griego, en la cultura griega y greco-romana, sí hablaban con respecto al pecado, pero ubicaban el pecado como una falla, como una falta de precisión. Dentro del pensamiento bíblico, dentro del pensamiento hebreo, pecado no es una simple falla, pecado es una ofensa. Pecado textualmente es un crimen contra Dios, porque la paga del pecado es, ¿ok? Entonces, eso nos deja ver el peso, la gravedad del pecado. Y solamente hay una persona que puede perdonar pecados, es decir, ningún ser humano puede perdonar en el nombre de Dios a otros sus ofensas a Dios, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de una confesión, de cuando dice confesaos los unos a otros vuestros pecados, lo que está diciendo es sean transparentes, no se oculten cosas, ¿sí? Pero el hecho de que dices, a ver, ven conmigo, y como se estila en la iglesia romana, ¿no? A ver, ven para acá y a ver, platícame todo. Y pues fíjate, que yo ya no le devolví, mi abuelita me mandó por las arepas y ya no regresé, y me quedé con el dinero y hice esto y no. Entonces el otro dice, ok, bueno, yo te perdono en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por cierto, yo creo que ya será un buen momento de que se deje en el tema de la oración, es en el nombre de Jesús y no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ok? Eso tiene una connotación muy, muy, muy romana en ese sentido, ¿no? Entonces, cierro el paréntesis. Pero yo te perdono en el nombre y ve y reza esto, y ya estás, ya quedaste eximido. Y eso es una falacia, ¿sí? El único que puede perdonar pecados es Dios. Vean esto, por favor. Es un pasaje larguito, son algunos versículos, pero esto es muy claro y nos dice así, se lee de esta manera. Al ver la fe de ellos, les dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Fíjense bien, acuérdense, era el paralítico. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a cavilar diciendo, fíjense, o sea, ellos no es de que empezaron a hablar, empezaron a pensar, es decir, vieron a este hombre que estaba bajando por ahí y el Señor les dice, tus pecados te son perdonados. Y estos empezaron así como que, a ver, a ver, ¿quién es este que habla blasfemias? Este es un blasfemo, es lo que le están diciendo. Dice,
¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Eso es el pensamiento que tenían. Nadie lo dijo, era el pensamiento, simplemente era el pensamiento que tenían. ¿Quién es este que puede perdonar pecados? ¿Verdad? Versículo 22. Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, aquí esto nos lleva a otras cosas, ¿eh? Esto ya es la omnisciencia del Hijo. Pero el Señor sí sabe lo que pensamos, mis amados. Por eso cuidemos nuestros pensamientos, ¿sí? Porque a veces pensamos que hasta que uno no lo dice, el Señor se dio cuenta. El Señor se dio cuenta desde antes de que se origine mi pensamiento. Él lo sabe todo. Él conoce esos pensamientos. Dice, ¿qué caviláis en vuestros corazones? O sea, ¿qué están pensando? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? A ver, ¿por qué está diciendo esto? Porque decir, tus pecados te son perdonados, es algo que ocurre de una manera interna, no es algo que se ve, es algo interno. Entonces yo te puedo decir, pues tus pecados te son perdonados. Y los de afuera pueden decir, ay, sí, mira, pues eso está fácil. Tú puedes decir lo que quieras, pero eso no quiere decir que ocurre, porque eso es algo interno. Sin embargo, fíjense bien lo que el Señor dice. ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Eso es algo externo, eso es algo que todos pueden ver. Dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, miren, aquí cuando estoy diciendo el Hijo del Hombre, recuerden, esta expresión que es una referencia a Daniel, o que está en el libro de Daniel, cuando dice el Hijo del Hombre no se refiere a Cristo encarnado. Ciertamente Él es el Mesías, pero el título del Hijo del Hombre se refiere al Hijo de Dios. ¿Sí? Esto es muy importante, y él se está diciendo a sí mismo, soy el Hijo de Dios. Estoy utilizando ese título que está allá, que utilizó Daniel para referirse a mí, al Mesías, al Cristo, al Hijo de Dios, al eterno Hijo de Dios. Dice, para que sepáis que el Hijo de Dios tiene potestad en la tierra, es decir, tiene autoridad aquí para perdonar pecados. Dice, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en el que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Pónganme atención en esto. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el evangelista Lucas? Lo que está diciendo es, ustedes estaban pensando que es más fácil decir tus pecados son perdonados porque pues no hay una evidencia de eso. Bueno, yo les voy a dar la evidencia, más allá de que sus pecados son perdonados, yo les voy a dar la evidencia de algo interno en él, pero también de algo externo, ¿sí? De que yo soy el Hijo de Dios y que yo puedo perdonar pecados al punto de que lo puedo levantar de la enfermedad en donde está. Dice, y al instante se levantó, dice, y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Porque decían, efectivamente, ¿quién puede perdonar pecados? Solo Dios. Perdonar pecados es una prerrogativa de Dios. Entonces, pastor, cuando alguien me ofende, pues que entonces, como a veces decimos, pues que te perdone Dios, ¿yo qué? Yo no tengo nada que perdonar. No, sí, porque si me ofendieron a mí, yo puedo eximir de esa deuda. Yo puedo liberarte de esa deuda. Si alguien me ofendió a mí, yo puedo eximirla a esa persona. Pero si alguien ofendió a alguno de ustedes, yo no lo puedo perdonar en el nombre de ustedes. Ustedes tienen que hacer eso. Entonces, yo espero que haya quedado claro esto. ¿Sí? Entonces, todo esto nos revela que Cristo perdona los pecados a todo aquel que pone su confianza en Él, porque Él es Dios. ¿Ok? Punto número 4, prerrogativa 4. Uy, ya vamos avanzando en tiempo, ya vamos a meterle el acelerador. Esta era la más larga. Prerrogativa 4. Él resucita a los muertos. ¿Sí? Y en su ministerio, como lo vamos a ver ahorita, él a lo largo de su vida, él resucitó a varios. Pero aquí ya nos estamos refiriendo a la resurrección final. En Juan capítulo 5, versículos 28 y 29 dice,
no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y sabemos, repito, que él resucitó a muchos a lo largo de su ministerio. Tenemos algunos casos muy específicos aquí en las escrituras. Hay muchos otros que igual y no los ubicamos, que no están registrados. Sin embargo, aunque el Señor los resucitó en ese momento, ellos murieron nuevamente, porque a causa de la corrupción del pecado, ¿verdad? Y fueron resucitados, es decir, el Señor hizo algo sobrenatural, pero no fueron glorificados. Nosotros esperamos eso, esa resurrección que va con la glorificación. ¿Está bien? Entonces, esto es muy, muy importante, mis amados. Muy, muy importante. Yo no sé cuántos están esperando esto. Prerrogativa número 5 es que Él repartirá recompensas a los santos. Es decir, Él le va a dar a los suyos, va a repartir recompensas. Ahí en primera los Corintios 3 habla de eso, ¿verdad? De los galardones. Y déjenme leer segunda los Corintios 5:10, porque dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Póngame atención en esto, porque todos los creyentes nos vamos a presentar ante el tribunal de Cristo. Hay dos tribunales que es muy importante que nosotros tengamos en claro. En este caso menciona el tribunal de Cristo y también menciona el trono blanco. Ahorita vamos a ir para allá. Pero el tribunal de Cristo, como en este caso, es para repartir galardones, es para recompensas, no es para condenación. El tribunal de Cristo es solamente para creyentes, solamente para cristianos, solamente para aquellos que han sido redimidos por el Señor, solamente, ¿sí? Ese es el tribunal de Cristo. Y todos nos vamos a tener que presentar delante de Él. Pónganme atención en esto, porque esto nos debe de hacer entender esto con respecto a la persona de Cristo, nos debe de llevar a hacer cambios en nuestras vidas, ¿sí? Porque fíjense bien, no es de que como que, bueno, pues yo ya recibí a Cristo, me voy a ir al cielo y voy a andar allá por la eternidad con una arpita brincando entre nube y nube. No, mis amados, vamos a dar cuentas lo que hicimos estando aquí en vida. Por eso dice, fíjense bien, recibirá según lo que haya recibido mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, A ver, pastor, entonces, si este es el tribunal de Cristo, estamos los creyentes ahí, ¿quiere decir que un creyente puede hacer lo malo? Ajá, efectivamente, sí. Y el Señor lo va a tomar eso en cuenta y lo va a tratar. Ajá. Pero aquí a lo que se está refiriendo tiene que ver con esos galardones, ¿sí? Y que dice, mientras estábamos en el cuerpo, ¿qué fue lo que hicimos? ¿Cómo viví como creyente? ¿Serví o no serví? ¿Sí me explico? Porque muchas veces pensar, cuando decimos en hacer lo malo, ay, el Señor, pues no lleva cuenta de mis faltas. No, sí lleva cuenta también. Pero eso ya no tiene que ver para salvación o para condenación, porque además nunca serán nuestras buenas obras o nuestras malas obras. Las malas obras no nos condenan, ¿sí? Las malas obras solamente, antes, cuando uno es un incrédulo, las malas obras solamente son evidencia de la incredulidad, ¿sí? Y, y hacer buenas obras, pues no te salvan tampoco, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Dice, y esto es don de Dios, ¿sí? Esto es muy, muy importante que nosotros lo ubiquemos, mis amados. ¿Está bien? Sin embargo, también la Escritura nos dice que todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, esto es importante que lo tengamos presente, porque miren, ahora sí que como se dice por acá, nomás de adrede, pero oportunidad de servir a Dios solamente tenemos una.
en esta vida. Bueno, pero ya que estemos allá en el cielo, ¿qué vamos a hacer? Le seguiremos sirviendo, pero en esta vida solamente podemos hacerlo una vez, ¿sí? Es decir, y no sabemos cuándo nos van a bajar el switch. Entonces mi pregunta es, ¿cómo estamos viviendo? Es decir, si es una prerrogativa de nuestro Señor Jesucristo, del Hijo de Dios, el repartir recompensas, el hecho de yo saber que le tengo que dar cuentas de cómo me estoy conduciendo, si estoy sirviendo, las motivaciones por las que estoy sirviendo, de todo eso voy a dar cuenta. Si lo estoy haciendo, si no lo estoy haciendo, si sí lo estoy haciendo, ¿por qué lo estoy haciendo? Si no lo estoy haciendo, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Qué puede justificar que no le sirva? ¿Qué puede justificar que yo no le sirva a Cristo? ¿Qué puede justificar que yo no le sirva a la iglesia? ¿Qué puede justificarlo? Y no estoy hablando de predicar y estar dentro de la operación y púlpito, no estoy hablando de eso, pero de servirle a los hermanos. ¿Qué me impide hacerlo? Pues pueden ser muchas cosas, entre ellos puede ser flojera, puede ser pereza, puede ser falta de interés, pues realmente una falta de un amor filial sincero, ¿me explico? Entonces, ¿a dónde nos lleva esto? A revisar nuestro corazón. Pero fíjense, qué tremendo. Todo esto que estamos viendo, cómo el hecho de ir conociendo a cada una de las personas de la triunidad de una manera más particular, nos lleva a hacernos más responsables delante de Él y también a poder descansar en Él y pedir esa ayuda porque somos más conscientes. Vámonos para el final. La sexta prerrogativa, el juicio contra este mundo se le ha encomendado a Él. Es decir, Él es el juez, mis amados. ¿Se acuerdan ahí en Filipenses, ahí en el capítulo 2, donde dice que toda lengua confesará y que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor? Muy bien, no está hablando, como lo hemos mencionado en otras ocasiones, no está hablando de un gran avivamiento que viene y que todos se van a convertir y que grandes multitudes van a decir, sí, Señor. No. De hecho, si nos ponemos a ver actualmente, la cosa no se ve muy halagadora, ¿sí? Sin embargo, la palabra nos dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que es el Señor. Es decir, ¿por qué? Porque Él estará sentado como el juez. A Él se le ha encargado, a Él se le ha encomendado el juicio de este mundo. Y aquí ya es el juicio hacia los incrédulos. Pongan atención. Apocalipsis capítulo 20, versículos del 11 al 3. Se los leo. Y vi un gran trono blanco. ¿Se acuerdan que hace un momentito les dije hay dos tronos, o sea, hay dos tribunales, el tribunal de Cristo y el tribunal del gran trono blanco? Este ya es para condenación. Aquí ya no hay de tú te vas a salvar porque hiciste lo bueno. No, 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 no. Esto ya es otro asunto. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Fíjense bien, ¿eh? De cuya presencia huyeron la tierra y el cielo y no se halló lugar para ellos. Aquí no quiere decir de que salió corriendo la tierra y el cielo y quedó. No, no, no. A esto se está refiriendo, mis amados, acerca de la majestad y de la autoridad de toda la creación. Es decir, aquí cuando ya se está presentando Él como el juez de todo, como la máxima autoridad de todo. Jesús es Dios, el Hijo es Dios, mis amados. Y Él ya se está presentando así. Y versículo 12 dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Aquí cuando dice grandes y pequeños no se está refiriendo a infantes. Cuando dice grandes y pequeños se está refiriendo desde a alguien que es muy prominente a alguien que es X, ¿sí? Es decir, aquí está desde el empresario más grande, desde los reyes, ¿verdad? Como el obrero más sencillo, como la secretaria más sencilla, como el trabajador del campo más sencillo. A eso se refiere aquí, grandes y pequeños. Dice, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. ¿Sabes? Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras.
y el mar entregó los muertos que estaban en él. Es decir, gente que se ahogó, gente que se la comieron los tiburones hace 5,000 años. Bueno, todo eso, ¿sí? Y los muertos, dice, y el mar entregó los muertos que estaban en él. Dice, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos. Aquí la muerte, es decir, todos los que se murieron y estaban sepultados, entregaron a los muertos que estaban en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Esto es clave, mis amados. Esto es clave porque, miren, lo cierto es de que todo ser humano, Dios va a resucitar a todos, no nada más a los creyentes, ¿sí? A los creyentes, al que haya muerto, le resucitará y le glorificará para disfrutar de la gloria eterna con él. Algunos irán galardonados, otros pues de panzazo, porque creyeron y ahí estarán, ¿sí? Pero también a los que va a enjuiciar les va a resucitar. A eso es a lo que se está refiriendo. Con cuerpos. ¿Para qué? ¿Para disfrutar de él? No, para recibir el castigo eterno de acuerdo a sus obras. ¿Sí? Él juzgará eso, porque no es la misma, no es el mismo nivel de condenación y no es el mismo nivel de castigo que tendrá un Stalin que mató a más de 30 millones, ¿verdad? De sus compatriotas, que los mató de hambre textualmente, ¿sí? No es lo mismo, bueno, ¿qué diremos de todos los que firman las leyes de abortos y que lo avalan y que lo financian y que están siendo, bueno, no es ese mismo nivel de condenación y de castigo que este juez dictará sentencia a alguien que pues simplemente a lo mejor ni dijo una mala palabra, y fue muy decente y jamás siquiera se puso un cigarro en la boca y fue muy decente, fue muy buen hijo y todo lo que quieran, ¿sí? Pero confiaba en eso y no tenía su confianza puesta en Cristo. Evidentemente, aunque haya sido una buena persona, entre comillas, no confió en Cristo y no pudo salir de la condenación en donde ya estaba por naturaleza. Sin embargo, no es el mismo nivel, vamos a llamarlo así, de pena que tiene esa persona, repito, a un genocida, ¿verdad? No sé si me estoy dando a entender, pero ese juicio lo tendrá el Señor. Y cuando nosotros tenemos en presente esto, cuando nosotros lo consideramos esto, debemos de notar que todo aquel que rechazó a Cristo tendrá que presentarse delante de él para ser juzgado por Cristo. A unos que dijeron, yo no creo que Cristo lo que serán juzgados por él y ya no va a haber, ya no van a tener oportunidad. Por eso la oportunidad para la salvación es en esta vida, mis amados, solamente. Vámonos al final. Esta clase yo les dije que iba a estar nutridita, ¿verdad? Que iba a estar más larga, bastante más larga que las anteriores. Pero la última prerrogativa es la adoración, se le da con una completa libertad a él. Podemos adorar al Señor, ¿sí? En Lucas 24:52, Lucas 24:52 dice, esto ya es una vez resucitado, ellos, después de adorarle, regresaron a Jerusalén con gozo. Pero ahí los discípulos lo adoraron. Y fíjense qué tremendo, porque él no rechazó esa adoración. Ahora, la Escritura nos dice que a Dios se le adora en primer lugar porque Él es Dios, porque Él es el creador. Ahí tiene la referencia, la están viendo en su pantalla, Salmo 95:6. ¿Sí? Pero también podemos entender que ningún hombre, ni por más encumbrado que sea, ni aunque sea el apóstol que sea, ¿verdad? Es capaz de aceptar que se le rinda adoración. Hay esa tendencia y de hecho ocurrió, ahí que se les postraron y dicen, no, cálmate, ¿verdad? Yo soy hombre solamente.
Pero también vemos también en las escrituras que luego también a un apóstol, ¿verdad? Ahí ve a un ángel y con esa tendencia que tiene de adorarlo, ¿verdad? Y el ángel aún le dijo, no, 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 espérate, a Juan, ni más ni menos, a Juan le dice, no, 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 cálmate, Juan, somos consiervos, adora a Dios. Es decir, la adoración es solamente para Dios. Solamente para Dios. Si alguien acepta adoración, ya incurrió en idolatría, ya olvídense de eso. La adoración es solamente para Dios. Y esto es muy importante porque como acabamos de leer aquí en Lucas 24:52, el Señor nunca rechazó la adoración. Cuando lo adoraron, nunca la rechazó. Se postraron delante de él, nunca lo rechazó. Escuchen bien, María y José tenían este entendimiento porque cuando fueron aquellos hombres de Oriente, esos hombres sabios de Oriente que fueron a ver a este bebé, dice que lo adoraron. Y escuchen bien, ni José ni María les impidieron a esta gente y a los pastores y gente sencilla, es decir, grandes y pequeños, desde gente muy encumbrada hasta gente muy sencilla, llegaron a adorar. ¡Qué impresionante imagen! ¿Verdad? Imagínense ustedes, ahí a María, ¿verdad? Y cargando al niño, entonces, pues ahí lo tenía envuelto, dicen, pañales, y llegan estas caravanas y llegan estas, es como que de repente estamos nosotros aquí en casa, ¿verdad? Y llegan limusinas y limusinas y puras de esas negras, ¿no? Y se empiezan a bajar y con sus radios y dos, tres, a ver acá, ¿no? Y salen gente muy prominente y tocan la puerta y les abren y ahí está María, ¿verdad? Tomándose un cafecito, por cierto, hay que darle un traguito al café. Y yo no sé qué estaría haciendo, pero ahí junto con José. Y ahora sí que, bueno, pues señores, ¿qué les trae por acá? Y que le dicen, venimos a adorar a ese bebé, venimos a adorar a ese niño. Y María se los pone ahí y no les dijo, no, no, ¿cómo que adorarlo a él? Pues es un bebé, ni cuenta se va a dar. No, tenía perfectamente en claro, este es el Hijo de Dios, es Hijo del Altísimo, ¿sí? Adórenlo, no se los impidió. Entonces, mis amados, hasta aquí concluimos el tema de hoy. Estuvo, como dije, estuvo muy largo, estuvo muy nutridito y pero bueno, pues gracias a Dios, ¿verdad? Que yo espero que hayamos aprendido algo en todo esto. Entonces, hasta aquí concluimos con el tema de hoy. No sé si podemos pasar allá a la sobremesa. Entonces, ¿cómo están?